Pero ya estamos de nuevo, entonces estaríamos ya en los comentarios finales de este caso clínico, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando? Si quiere comentar algo más, alguien de los que estaba hablando. Bueno, ¿sí me ven y me escuchan? Sí, Doc, sí lo vemos y lo escuchamos. Bueno, si no hay ninguna duda, pues entonces si quieren, no sé si quieran que hagamos un pequeño receso y ya me conecto enseguida a las 7, ¿sí? Sí, doctor, como usted guste. De acuerdo, entonces. Sí, doctor, se ve bien. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Historia clínica neurológica 2, funciones mentales superiores. Vamos a ir revisando los diferentes temas. Si hay alguna duda, pues también me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Superiores, debemos tener el conocimiento de las diferentes áreas del cerebro que ya estudió Brodmann, que son las llamadas áreas elocuentes. Entre estas, vuelvo a repetir, pues tenemos de las áreas importantes la área motora, el área de Broca o del lenguaje expresivo, ¿sí? El área sensitiva, la área receptiva del lenguaje, el área auditiva y en el lóbulo occipital el área visual. La palabra cognición se refiere al estado o proceso de conocer. El término funciones cognitivas superiores o funciones mentales superiores se refiere a esas funciones, entendiendo el conocimiento como el contenido mental en un sentido amplio. Vamos a contestar varias preguntas. Entre ellas, la primera son alteraciones de las funciones mentales superiores en el hemisferio dominante, excepto, tenemos las siguientes opciones: la disfasia expresiva, la disfasia nominal, la discalculia y la agnosia geográfica. Hay destrezas que están controladas por el hemisferio dominante y otras que están controladas por el hemisferio no dominante en forma predominante, ¿sí? Entonces aquí vamos a mencionar las destrezas cognitivas controladas por el hemisferio cerebral dominante. Por lo tanto, pues vamos a escuchar el patrón del lenguaje del paciente, ¿sí? Ver si es vacilante, si es fluente, ¿sí? Y en base a esto, pues vamos a ir categorizando, pues, si es una disfasia. Nos vamos a preguntar, ¿el paciente entiende comandos hablados simples o complejos? Por ejemplo, le vamos a dar una orden: levanta ambos brazos. Si el paciente no obedece, pues tiene una disfasia receptiva, es decir, no está captando el mensaje, ¿sí? Hay que pedir al paciente que nombre objetos. Si no los nombra, pues va a presentar lo que se llama una disfasia nominal. Hay que un pequeño escrito, ¿sí? Y ver si lee correctamente. Si no lee correctamente, presenta lo que se llama dislexia. Le vamos a pedir al paciente realizar restas de 7 en 7, por ejemplo, desde el 20 que vaya restando de 7 en 7. Si no lo puede realizar, se llama discalculia. Si no puede reconocer objetos, se llama agnosia. Todas estas funciones están controladas por el hemisferio cerebral dominante, ¿sí? Hay operaciones, destrezas,
cognitivas van a estar controladas por el hemisferio no dominante, como es la capacidad para encontrar su camino alrededor de su hogar. Si el paciente se pierde alrededor de su casa, pues se le llama agnosia geográfica. Si el paciente no puede vestirse, se llama apraxia de vestido. Por supuesto, si el paciente no puede copiar un patrón geométrico, muchas veces le pedimos que un cubo, copiar, se llama apraxia construccional. Entonces, la respuesta a la pregunta son alteraciones de las funciones mentales superiores en el hemisferio dominante, excepto se refiere a la agnosia geográfica, que es la que está controlada por el hemisferio no dominante. La siguiente pregunta, acerca de las funciones mentales superiores, señale el enunciado falso. Primera opción, la atención, la orientación y el razonamiento son funciones mentales superiores no bien localizadas. Siguiente opción, la formación hipocampal es la estructura clave en la memoria. El lenguaje es no lateralizada. Y la última opción, la amígdala es la estructura principal en las emociones e impulsos. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, el examen clínico de las funciones mentales superiores, vamos a revisar estos 5 apartados, ¿sí? El primer apartado, generales, que no están bien localizadas. El segundo, memoria y afecto, que son funciones que están mediadas en ambos hemisferios cerebrales. El tercero, el lenguaje y funciones relacionadas, que por supuesto tienen localización lateralizada, o sea, está controlada por el hemisferio dominante. Y otras funciones cognitivas lateralizadas, aparte, que son las funciones intelectuales generales, que son las siguientes. La atención, que es una función cerebral global, la orientación, que para explorarla, pues interrogamos al paciente y ya vemos si el paciente está orientado en persona, si conoce a sus familiares, si sabe dónde estamos y por supuesto si sabe la fecha. Orientación en persona, lugar y tiempo. El fondo general del conocimiento, todas las personas saben el nombre del presidente de la República, entonces pues se pregunta eso. El razonamiento, que lo vamos a revisar enseguida, bueno, valga la redundancia, abarca la comprensión, el juicio y abstracción. Y las alteraciones de la percepción, que van a ser 2 apartados, la confusión generalizada, el delirio y alteraciones específicas como las desilusiones, ilusiones y alucinaciones. En el apartado de razonamiento, pues vamos a revisar la comprensión. Para revisar si un paciente comprende, pues le realizamos alguna pregunta sencilla. Por ejemplo, se le pregunta, ¿por qué está usted en el hospital? Que debe dar una respuesta lógica. Para revisar el juicio, se le dice al enfermo qué haría. Y para revisar la abstracción, le hacemos alguna pregunta como la siguiente: ¿en qué se parecen manzanas y naranjas? O también le preguntamos el significado de un refrán, ¿sí? Una persona pues que no tiene problema pues va a contestar sin duda estas preguntas. Para revisar las alteraciones de la percepción, pues
En un paciente, por supuesto, pues debe saber dónde está, conocer. Sin embargo, el delirio, pues se refiere a un paciente que estaba previamente bien, ¿sí? Alerta y coherente, y que de repente nos mencionan apenas se empezó a tornarse inquieto, agitado, temeroso, desorientado, o sea, de repente se puso mal, ¿sí? Pues hay que buscar por qué, ¿sí? Es un paciente que estaba y en relación al otro apartado de las alteraciones específicas de la percepción, tenemos las llamadas desilusiones, ilusiones y alucinaciones. Aquí tenemos los conceptos. La desilusión se refiere a, es un estado o creencia falso que no puede corregirse por la razón o la evidencia. Malinterpretado. Y la alucinación es una percepción aparente de un estímulo que no existe. Aquí entran las alucinaciones visuales, olfatorias, etcétera. ¿Alguna pregunta de este primer apartado? ¿Sí me escuchan? No hay duda. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. lo escuchamos, doctor. ¿Y me ven la imagen también? Sí, también. Sí. Bueno, seguimos ahora con la memoria y el afecto. Bueno, esto de la memoria y el afecto, pues ya prácticamente ya lo revisamos, únicamente repasarlo, que hay una memoria inmediata, reciente y remota, y el afecto pues está controlado por el sistema límbico, que se encuentra pues ya ampliamente mencionado en los lobos ¿sí? Únicamente repetimos, la memoria es la capacidad de retener y recordar la información y las experiencias. Esto ya lo habíamos también revisado, incluye registro, retención, recuerdo y reproducción. Acabamos de verlo en las pláticas de la mañana, ¿verdad? Que el sistema límbico pues interviene de una forma importante en la memoria, ¿sí? La ilustración del sistema que acabamos de revisar también, únicamente enunciarlos. Aquí pues la formación hipocampal en relación a la memoria, pues que nos va a ayudar a almacenar memorias nuevas. Las funciones del sistema límbico que están relacionadas principalmente, pues aquí lo que es la parte principal es la formación hipocampal. La contestación de la pregunta acerca de las funciones mentales superiores señala el enunciado falso. Pues el enunciado falso es que el lenguaje es una función mental superior no lateralizada. Ya sabemos que sí es lateralizada, está controlado por el hemisferio dominante. La amígdala, pues que es formación, pues únicamente pues mencionar, esto ya lo revisamos también, que interviene principalmente en las emociones, ¿sí? En el afecto, ¿sí? Por lo tanto, pues es importante en los aspectos emocionales del aprendizaje, vincula la percepción de objetos y situaciones. Lo mencionamos también que generalmente pues el paciente va a tener cambios en la amígdala cuando recuerda eventos muy importantes o emociones vividas fuertes, ¿sí?
la formación hipocampal, que también acabamos de revisar el día de hoy. Bueno, el hipocampo y la memoria, pues recordamos el caso que ya les acabo de mencionar. Hoy vimos esto, que este paciente se sometió a una cirugía de bypass arterial. Por supuesto, cuando se realiza un bypass, el cirujano tiene que tener un entrenamiento muy amplio y se espera que máximo en 10 minutos realice ese bypass, porque si se tarda más de ese tiempo, por eso es gente que debe tener hay mucho entrenamiento para realizar esta cirugía. Si se tarda más de ese tiempo, el paciente va a tener infartos, ¿sí? Y por lo tanto va a tener alteraciones principalmente de amnesia anterógrada, como este es el caso, ¿verdad? Que se realiza la autopsia y se encuentra que hay lesiones en este segmento CA1 del hipocampo, que es muy sensible a la hipoxia. Únicamente pues para enfatizar, ¿verdad?, el problema que se puede presentar cuando hay un periodo prolongado sin una oxigenación o una circulación y oxigenación adecuada. Bueno, mencionamos el circuito de Papez, que integra todas estas funciones, ¿verdad? Las funciones del afecto. Enfatizamos que la memoria declarativa va a estar controlada por el hipocampo, ¿sí? Únicamente para que lo recuerden, ¿verdad?, que tiene que ser un paciente consciente, que no esté confuso para adquirir todas estas memorias nuevas. La memoria no declarativa pues es automática, son habilidades que se van obteniendo con la práctica. Repetimos, el hipocampo interviene en el desarrollo de memorias declarativas, ¿sí? También pues el hipocampo tiene células de localización, o sea que hay partes del hipocampo que se encienden en una resonancia magnética cuando el paciente está en un cierto lugar, ¿sí? Y pues hay relaciones, también conexiones, ¿verdad?, con el sistema endocrinológico. Únicamente mencionar que puede haber amnesia anterógrada en los pacientes principalmente que tienen destrucciones a nivel del hipocampo, ¿sí? O incluso todas las demás conexiones como los cuerpos mamilares, ¿sí? Este caso también ya lo mencionamos, o sea, únicamente pues enfatizar que cuando se remueven en la cirugía del lóbulo temporal, pues es importante considerar cuál es el lado dominante para tratar de que el paciente tenga las menores secuelas posibles, ¿sí? Lo ideal es que el paciente no tuviera ninguna alteración en la memoria, ¿sí? Y para eso muchas veces se hacen pruebas específicas para ver el lado dominante antes de una cirugía, porque una de las consecuencias o secuelas es la amnesia anterógrada profunda para memorias declarativas, por supuesto, pues porque se alcanzó, pues se resecó para el área del hipocampo, ¿verdad?, donde se almacena la memoria, ¿sí? Pues estos pacientes como nuevas memorias después de que son operados, ¿sí? Otra de las estructuras que se puede dañar, pues es ya mencionamos también, ¿verdad?, los cuerpos mamilares, ¿verdad?, en este síndrome que se llama el síndrome de Korsakoff, que también ya lo revisamos, ¿sí? Únicamente pues estamos realizando un repaso de lo que ya acabamos de revisar. Entonces, pues aquí más que nada enfatizar cómo vamos a revisar al paciente para ver la memoria inmediata. Se le pide al paciente repetir una secuencia de 3 números o 3 palabras en un lapso después de 15 minutos, ¿sí? Valorar la memoria reciente,
con eventos, por supuesto, que acaban de suceder. La memoria remota, pues son eventos que ocurren. Hay la memoria verbal, ¿no? Que es cuando se enuncian algunas palabras o alguna oración y se pide al paciente repetirla. La memoria visual, cuando el paciente memoriza los objetos que le mostramos. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? La amnesia postraumática, pues esto lo vemos muy frecuente en los traumatismos craneoencefálicos. ¿Sí? Hay pacientes que tuvieron el traumatismo y no recuerdan nada de los eventos, ¿verdad?, que se presentaron, ¿sí? Por lo menos algunos minutos o a veces horas. En el afecto, pues también interviene el lóbulo frontal, ¿sí? Principalmente las áreas prefrontales, ¿sí?, donde se controla la personalidad y la iniciativa. También interviene el lóbulo paracentral, que está en la parte medial de los hemisferios, ¿sí? Ahí se controla el vaciamiento intestinal y vesical, y por eso hay pacientes que pues de repente tienen dañado esta área y pues son pacientes que se orinan y defecan en cualquier parte, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. El afecto también bueno, lo que ya mencionamos, que está controlado por el área prefrontal, que es la mayor parte del lóbulo frontal, localizada anterior a la corteza motora. Puede haber daños bilaterales del lóbulo o una ruptura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior se encuentra entre los dos lóbulos cerebrales en la parte anterior. Entonces, si hay una hemorragia a este nivel, pues generalmente vamos a tener un daño de las áreas prefrontales en forma bilateral. Y esto nos va a provocar que haya en el paciente un cambio de la personalidad con una conducta antisocial y pérdida de inhibiciones, ¿sí? Un paciente que antes era muy responsable, pues se vuelve irresponsable, y ya no le interesa estar a tiempo. Todo es la conducta antisocial que se puede presentar. Son pacientes que se presentan con un aspecto burlesco, pierden la iniciativa, son desinteresados, indiferentes. Un extremo de esta alteración pues es el llamado el mutismo acinético. En este caso, hay un daño principalmente de la superficie orbitaria de ambos lóbulos frontales. El paciente está despierto, continente, o sea, orina y defeca en cualquier parte y pues si le aplican un estímulo doloroso, pues incluso tiene una respuesta mínima. También se puede presentar en algunos casos de hidrocefalia estas alteraciones. Por supuesto, también cuando hay alteraciones a este nivel prefrontal, también puede haber regresiones a reflejos primitivos, depresión, pucheros, etc. O sea, reflejos que se presentaban en la infancia, que se vuelven a presentar a edades avanzadas. Y esto lo podemos ver inclusive en pacientes con demencia. Puede haber alteraciones de la marcha, la llamada ataxia frontal, y hay resistencia a movimientos pasivos de las extremidades, lo que se llama paratonia. La marcha del lóbulo frontal, o sea, cuando hay alteraciones, pues se debe a una alteración en las conexiones entre la corteza frontal, o sea, la corteza motora, y los núcleos basales y el cerebelo, ¿sí? Es una marcha de base amplia. El paciente pues camina como si sus pies estuvieran pegados al piso y tiene tendencia a caer hacia. Tiene una fuerza y sensibilidad normales, ¿sí? Todo está dado por las alteraciones que a nivel del lóbulo frontal. ¿Hay alguna pregunta en relación
a la memoria y el afecto. ¿Está entendido todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a ver el apartado del lenguaje y las funciones relacionadas. El habla y el lenguaje nos dan sintomatología muy importante en las enfermedades neurológicas. El lenguaje es una función del hemisferio cerebral dominante. El lenguaje puede dividirse en emocional, la expresión instintiva de sentimientos representando las zonas más tempranas del lenguaje adquirido en la infancia. Puede ser simbólico con pensamiento. Puede haber algunas alteraciones del lenguaje, ¿sí? Como la disartria. La disartria es en la disartria más que nada que alteración del lenguaje, es una alteración en la articulación de las palabras, ¿sí? Y en estos casos el lenguaje no está afectado, sino más que nada es un problema para articular, ¿sí? Y bueno, hay pues diferentes alteraciones, ¿verdad? Los problemas en la lengua, hay consonantes que se deben que se llaman linguales, como las aquí enunciadas, las consonantes labiales, las guturales, que van a estar controladas por la laringe, la faringe y el área palatina, ¿sí? Entonces esto tiene que ver más que nada en la articulación de la palabra, no alteración del lenguaje. La bradilalia sí se refiere a una lentitud en la pronunciación de la palabra. La idioglosia es el lenguaje de los niños cuando comienzan a hablar. La palilalia consiste en la repetición involuntaria de una misma frase o de algunas palabras de la misma frase, ¿sí? Son pacientes que repiten lo mismo y lo mismo cuando lo están ustedes revisando. Estas funciones, entre las funciones relacionadas al lenguaje también está la disfonía. Aquí en este caso hay alteración a nivel de las cuerdas vocales, ¿sí? O sea, a nivel de la laringe, ¿sí? Puede haber enfermedades respiratorias que provocan parálisis de una cuerda vocal y esto o simplemente una laringitis, una inflamación de la laringe, ¿sí? Todo esto nos va a dar una disfonía. Es una incapacidad para pronunciar si hay una incapacidad completa. Por supuesto, el otorrino pues realiza lo que se llama la laringoscopía indirecta con un espejo y revisa las cuerdas vocales, le pide al paciente pronunciar esta expresión y con esto se va a ver que una abducción, es decir, una separación de las cuerdas vocales. Vamos a repasar algunas funciones del lenguaje. La dominancia, pues por supuesto, está controlado por el hemisferio dominante, ¿sí? Y el lenguaje es dependiente también de la memoria. Ya sabemos que pues la mayoría de las personas diestras tienen la dominancia, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿sí? El porcentaje mayor de las personas que son zurdas también pueden tener dominancia, ¿verdad? En la mayoría en el lado izquierdo, pero también pues, otras pueden tenerlo del lado derecho, ¿sí? Entonces, muchas veces hay dudas de la dominancia, entonces es donde se debe de realizar la llamada prueba de WADA, ¿sí? Para esta prueba se inyecta mital sódico sobre el lado dominante. Cuando se inyecta el medicamento, que es un barbitúrico, se va a provocar una ausencia del lenguaje de hasta por 30 segundos. Esta prueba, como ya les había mencionado, es importante que se realice cuando tenemos dudas y vamos a realizar una lobectomía temporal para tratamiento de la epilepsia, para tratar de que el paciente tenga las menores secuelas posibles. El llamado lenguaje auditivo
tiene varias características. Las primeras se llaman características generales, que es el lenguaje espontáneo, que eso es lo que se llama un lenguaje fluente. La nominación, el paciente es capaz de nombrar objetos, repetición, la comprensión de algún mensaje, ¿sí? Parte del lenguaje auditivo pues son las áreas de Broca, que cuando hay alguna alteración, pues en el área de Broca vamos a presentar la llamada afasia de Broca, ¿sí? Que esté en el hemisferio dominante, y a esta área se le llama el centro expresivo del lenguaje, que aquí está ilustrada con el número 2. Esta afasia resulta, pues, o nos provoca un lenguaje no fluente, ¿sí? Titubeante, ¿sí? Pues el paciente comprende bien, pero no puede expresar. Expresa unas pocas palabras o algunas, o un lenguaje entrecortado. Hay buena comprensión. Pues generalmente, como el área de Broca está muy cerca del área motora, pues se debe de buscar una hemiparesia también asociada, ¿verdad?, a la alteración. ¿Qué puede? ¿Me escuchan? Doctor. ¿Hasta dónde escucharon? Estábamos en la diapositiva del lenguaje auditivo. Nos estamos hablando de afasias. Hasta ahí llegó. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿En esta nos quedamos o fue para que me digan? ¿O es una diapositiva anterior? Creo que fue antes, en la fase de Broca. ¿Afasia de Broca? ¿En esa, doctor? ¿En esta? Muy bien. No, en la siguiente. En la siguiente. En las causas. En las causas. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque ya... Muy bien, entonces tenemos las... Sí se escucha y se ve, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien, entonces las causas de la afasia de Broca pueden ser múltiples, entre las que están las enfermedades vasculares, los tumores, los traumatismos, enfermedades infecciosas y enfermedades degenerativas. Puede haber las afasias llamadas afasias de conducción, en las cuales va a estar lesionado el fascículo arcuato que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, ¿sí?
Entonces aquí en este caso pues tenemos un lenguaje disfásico, fluente, con comprensión buena, pero una repetición pobre. La llamada afasia de Wernicke es una lesión de las áreas receptivas que están localizadas en las circunvoluciones angular y supramarginal y también aparte del lóbulo temporal. En este caso, la palabra hablada no es entendida y no hay una respuesta o acción apropiadas. Y la llamada disfasia global, pues va a ser una alteración amplia del lóbulo del hemisferio cerebral, entonces abarcando pues tanto el área receptiva, tanto el área motora de Broca y por supuesto también la conexión entre ellas, ¿sí? Hay un lenguaje no fluente y también está alterada la comprensión. Otra de las alteraciones del lenguaje auditivo pues puede ser la alexia, que es la incapacidad de leer, y la agrafia, que es la incapacidad para escribir. Hasta ahorita vamos bien con lo del lenguaje. ¿Hay alguna duda? No, doctor. Muy bien, pues entonces vamos a revisar las otras funciones cognitivas que también son lateralizadas o localizadas, ¿sí? ¿Sí? Aparte de las del lenguaje. Entre estas tenemos las funciones parietales dominantes que ustedes seguramente ya revisaron, como es el síndrome de Gerstmann, ¿sí? Tenemos las agnosias auditivas, visuales, táctiles y las apraxias que pueden ser ideacionales o idiomotoras. En relación al lóbulo parietal no dominante, es importante, el lóbulo parietal no dominante es importante en el concepto de la imagen del cuerpo y del conocimiento del medio ambiente externo y del conocimiento del medio ambiente externo. La habilidad para construir formas resulta de tales destrezas visuales y propioceptivas. Entonces, recuerden, esto es del hemisferio no dominante. Y el hemisferio, el lóbulo parietal dominante va a estar implicado en otras habilidades, como es las habilidades matemáticas, ¿sí? Los números y el cálculo. Cuando hay una lesión del hemisferio no dominante, el paciente no se da cuenta de las extremidades opuestas, ¿sí? Es decir, pues como la mayoría de las personas el hemisferio no dominante es el derecho, pues el paciente no se da cuenta de su lado izquierdo. Puede ser un paciente que no puede mover su brazo ni su pie, o sea, todo el lado izquierdo no lo puede mover. Y a veces le pregunta a uno y él dice que no, dice que sí lo puede mover, ¿verdad? Entonces, a eso se llama anosognosia, ¿sí? Este paciente también va a tener dificultad para vestirse, para ponerse, quitarse su ropa, y a eso se le llama apraxia de vestido. Este paciente se va a perder fácilmente, ¿sí? Entonces se llama alteración de la memoria geográfica o agnosia geográfica. El paciente no puede encontrar, incluso en su misma habitación, a veces no encuentra su cama. También a este paciente le vamos a pedir que copie una figura geométrica y no lo va a poder realizar, ¿sí? A esto se le llama apraxia construccional. Todo esto que acabamos de mencionar está controlado por el lóbulo parietal no dominante. Y el lóbulo parietal dominante, pues es el que va a controlar estas funciones. Si hay una alteración del hemisferio dominante a nivel del lóbulo parietal, se va a presentar lo que se llama el síndrome de Gerstmann. Es decir, el paciente va a confundir extremidades derecha e izquierda. Le dicen, usted levante la mano derecha y va a levantar la izquierda, ¿sí? Le muestran los dedos de la mano y no va a saber identificarlos. A esto se le llama agnosia digital. Le piden que realice alguna multiplicación, alguna suma sencilla o alguna resta sencilla y no la va a poder realizar. A esto se le llama acalculia. Y también, pues, si lo pueden escribir, tampoco lo va a poder realizar. A esto se le llama agrafia.
Por último, vamos a mencionar las nocias. La noccia se refiere a la facultad para reconocer estímulos que obran por vías aferentes cerebrales en individuos con adecuada recepción primaria. Se examina la capacidad de reconocimiento de imágenes, de formas, de colores, ¿sí? A esto se llama noccia visual. Al paciente se le pide reconocer tonos, melodías, sonidos. A esto se le llama noccia auditiva, ¿sí? Por supuesto, el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo. A esto se llama somatognosia. Por supuesto, si hay cualquier alteración de esto, pues es una agnosia, que es la incapacidad de reconocer, ¿sí? Las praxias se refiere a la facultad para realizar más o menos automáticamente ciertos movimientos habituales, ¿sí? Adaptados a un fin determinado, ¿sí? Por ejemplo, pues es muy fácil pedir al enfermo beber un vaso con agua, abrocharse un botón de su ropa, hacer dibujos espontáneos. Todo esto pues es algo que habitualmente una persona sin ninguna alteración la puede realizar. Entonces, la incapacidad para realizar cualquier maniobra solicitada se denomina apraxia, ¿sí? Para que se puedan realizar estas funciones, pues entonces debe haber una muy buena conexión entre las funciones corticales y todos los medios de conexión entre los hemisferios y lóbulos, ¿sí? Si hay cualquier alteración en estas conexiones, pues se van a presentar estas alteraciones, que son las llamadas síndromes de desconexión, que va a estar manifestada por las apraxias. Entre ellas tenemos la llamada apraxia ideomotora, que es un lenguaje en forma de un comando que el paciente no puede iniciar solo ni dirigir la realización de una tarea motora aprendida. Por ejemplo, se le indica al paciente sacuda su puño y no lo puede realizar. Diga adiós con su mano y tampoco lo puede realizar. Son tareas pues aprendidas y que pues normalmente las podemos realizar, pero cuando hay esta apraxia, pues no, el paciente no las realiza. Por supuesto, la apraxia no va a estar asociada a ninguna debilidad motora o incoordinación, ¿sí? Todas las demás funciones van a estar conservadas, la fuerza está normal, la sensibilidad normal. Pues bueno, es una revisión pues más o menos de lo más importante de estas llamadas funciones mentales superiores. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que no se haya entendido. Con confianza pues pueden manifestarlo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Todo bien. ¿Alguna duda? Parece que no, doctor. Muy bien, pues bueno, si no hay ninguna duda, pues estamos en comunicación. Ya me avisan cómo van a seguir las siguientes clases, ¿sí? Sí, doctor. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Pues que tengan una excelente tarde.